Isabel Pantoja, una de las personalidades más emblemáticas y polémicas del panorama artístico en España, había estado en el centro del foco mediático durante varias décadas. Reconocida cantante, actriz y protagonista de numerosos escándalos, su vida había estado incesantemente marcada por la exposición pública. Sin embargo, la reciente controversia que la rodeaba amenazaba con eclipsar aún más su ya mermada imagen, y lo que es peor, existía el riesgo de que retornara a los muros de una prisión. Todo se destapó cuando su hija, Isa Pantoja, conocida popularmente como Chely, decidió romper su silencio en una emotiva entrevista, en la que compartió su verdad sobre su relación con su madre. «Mi madre no es como todos la ven», afirmó con voz temblorosa, mientras las lentes capturaban su mirada perdida. Isa relató historias de maltrato emocional, manipulación psicológica y momentos en los cuales fue víctima de violencia física. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Fama y Escándalos y darle un like al vídeo. Afirmó que su infancia estuvo marcada por el temor. Recordó cómo, tras la muerte de Paquirri, su padre adoptivo, la personalidad de Isabel había cambiado drásticamente. La presión mediática, las dificultades económicas y la compleja relación con el dinero terminaron por transformarla en una mujer dura y distante. Según Isa, su madre había volcado todas sus frustraciones sobre ella, llegando a aislarla, controlarla y castigarla severamente si se alejaba de lo que Isabel consideraba el camino correcto. Las revelaciones de Isa no solo tuvieron un impacto emocional devastador, sino que planteaban serias implicaciones legales. El maltrato, especialmente si es recurrente, se considera un delito grave en España. Decidida a llevar el asunto a otro nivel, Isa presentó una denuncia formal contra su madre, lo que significó un duro golpe para Isabel, quien había conseguido recomponer su vida después de cumplir una condena por corrupción en 2016. La sombra de la cárcel volvió a acecharla, abriendo una investigación que reveló detalles estremecedores. Si encuentras interesante este tema, ayúdanos apoyando con un like al vídeo y suscribiéndote al canal. Testigos relacionados con la familia, incluyendo antiguos empleados del hogar de Isabel, comenzaron a ofrecer testimonios acerca de lo que habían presenciado a lo largo de los años. Algunos describieron un ambiente de gritos y constantes conflictos entre madre e hija, de noches en las que Isa se encerraba en su habitación después de momentos de humillación y control por parte de su madre. Otros testigos manifestaron que la casa estaba impregnada de una tensión palpable, describiendo a Isabel como una figura autoritaria que no permitía que nada se saliera de su control. El ambiente podía volverse caótico cuando la cantante perdía los nervios, según declaró uno de los ex trabajadores bajo anonimato. A medida que avanzaba la investigación, la presión mediática aumentaba, programas de televisión, tertulias y revistas del corazón comenzaban a poner de relieve cada nuevo detalle de este escándalo. Isabel, quien había sido la reina indiscutida de los escenarios durante tanto tiempo, zapateaba en el ojo de la tormenta no como artista, sino como madre acusada y presunta maltratadora. Sus fans, quienes siempre la habían respaldado sin cuestionar, empezaron a dividirse, algunos se negaban a aceptar las acusaciones y defendían a su ídolo, mientras que otros comenzaban a replantear su percepción de la artista, considerando que la faceta oculta de su vida familiar podía ser más oscura de lo que habían imaginado. Con el juicio en marcha, las emociones se intensificaron. Isa, quien había mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con su madre, estaba dispuesta a llegar al fondo de la cuestión. «Esto no es venganza, es justicia por mí y por todas las personas que han padecido en silencio como yo», declaró en una posterior entrevista, revelando una determinación que pocos habrían anticipado. Su voz, antes tímida, resonaba ahora con una firmeza inquebrantable, y pronto recibió un masivo apoyo de asociaciones de víctimas de maltrato. Esa transformación llevó a Isa de ser una joven cuestionada a convertirse en un símbolo de resistencia. Mientras tanto, Isabel se defendía con fervor, desmintiendo todas las acusaciones y refiriéndose a ellas como meras falacias, asegurando que Isa siempre había sido una niña difícil influenciada por terceros que solo buscaban sacar provecho de la situación. «He sido una madre protectora, nunca maltratadora», afirmaba Isabel repetidamente, aunque los testimonios y las pruebas acumuladas comenzaban a esbozar un panorama completamente distinto. El clímax del caso se acercó cuando el juez convocó a las partes para una audiencia crucial. La atmósfera en el tribunal estaba cargada de tensión. Isabel, con la mirada firme y vestida con elegancia, intentó mantener la compostura, aunque las líneas de preocupación eran evidentes en su rostro. Isa, por otro lado, tomó asiento al otro extremo de la sala, evitando el contacto visual con su madre y con los ojos fijos en el suelo.
Cuando llegó su turno de hablar, la voz de Isa tembló mientras revivía algunos de los recuerdos más dolorosos de su existencia. Sin embargo, con cada palabra su resolución se fortalecía. Mi madre me hizo sentir que no valía nada, manifestó entre sollozos, pero ahora sé que soy mucho más de lo que ella me hizo creer. Las repercusiones legales para Isabel seguían siendo inciertas, pero el impacto social ya era devastador. La posibilidad de un regreso a prisión parecía ser un destino inevitable que la perseguía desde su primera condena. A pesar de que sus abogados confiaban en que podrían contener los daños, la opinión pública estaba dividida entre quienes se preguntaban si Isabel podría nuevamente burlar la justicia o si esta sería la caída definitiva de una figura que, pese a su errancia, había conseguido aferrarse a los corazones del público español a lo largo del tiempo. Independientemente del resultado final del juicio, hubo una verdad ineludible: la relación entre Isabel e Isa jamás volvería a ser la misma. La grieta que se había abierto entre ellas parecía irreparable, y ambas comprendían que este conflicto había transformado sus vidas de manera irrevocable. Para Isa, representaba la liberación de un pasado doloroso, mientras que para Isabel significaba el inicio del ocaso de una era repleta de éxitos, dramas y ahora infamia. A medida que el juicio se desarrollaba, los días se tornaban más sombríos para Isabel Pantoja. Resultaba innegable que, a pesar de su defensa enérgica, su imagen pública estaba más denigrada que nunca. Los medios de comunicación se aglomeraban en las puertas del juzgado, cada vez que Isa o Isabel hacían declaraciones, y las redes sociales estallaban en opiniones polarizadas. Mientras algunos defendían la inocencia de Isabel, otros, especialmente quienes habían seguido de cerca la evolución de Isa en televisión y revistas, apoyaban a la joven, convencidos de que finalmente se estaba atreviendo a enfrentar los fantasmas de su pasado. Isa no se encontraba sola en esta tormenta. Su pareja, Ashraf Beno, se mantenía a su lado brindándole el vital apoyo emocional que necesitaba. La complejidad del caso creció aún más cuando la defensa de Isabel presentó testigos que intentaban desmentir las afirmaciones de Isa. Entre ellos, antiguos amigos de la familia y conocidos de la farándula aseguraban que, aunque la relación entre madre e hija había sido tumultuosa, nunca habían sido testigos de maltrato físico. Isabel siempre ha sido una madre preocupada por sus hijos, aunque su carácter pueda haber sido fuerte, comentó uno de los testigos, un viejo amigo cercano. No podemos olvidar que Isa atravesó una adolescencia conflictiva, lo que generó estrés en la familia. A pesar de esos relatos, la balanza de la evidencia parecía inclinarse contra Isabel, con informes psicológicos que Isa presentó al tribunal revelando un patrón de abuso emocional constante. En múltiples episodios, la joven había llegado a sentir que su vida estaba en jaque. Mi madre me hacía sentir que no tenía valor y que nunca sería suficiente. Vivía con miedo de su ira, que no siempre era física pero sí devastadora para mi autoestima, reveló Isa en una de las sesiones del juicio. Estas palabras resonaban con fuerza en la sala, donde el silencio era absoluto. Cada vez que Isa tomaba la palabra, Isabel continuaba proyectando desafío a las cámaras, manteniendo la cabeza en alto a pesar de la vorágine de críticas que la rodeaban. Sin embargo, en lo más íntimo, la situación la afectaba profundamente. El temor a la posibilidad de un reingreso a prisión atormentaba a Isabel, quien había creído que regresar a los escenarios tras su primera condena la redimiría ante el público. Pero ahora el escándalo parecía demasiado grande para pasarlo por alto. Su círculo más cercano comenzó a expresar preocupación por su salud mental. Rumores acerca de Isabel indicaban que pasaba días enteros recluida en su habitación, con las cortinas cerradas, tratando de escapar de la cruda realidad que la rodeaba. Con el juicio acercándose a su punto final, la sociedad esperaba con expectación el veredicto final. Las opiniones seguían estando divididas, pero el impacto de este escándalo ya había dejado una marca profunda en la sociedad española. La temática del maltrato familiar, especialmente en el ámbito de las figuras públicas, se transformó en un asunto de análisis constante en los medios. Los programas de televisión dedicaban horas a examinar las implicaciones del caso y los periódicos publicaban análisis sobre cómo las dinámicas de poder y control en las familias de renombre podían conducir a situaciones de abuso emocional. Finalmente llegó el día del veredicto, y la sala del tribunal se encontraba rebosante de periodistas, familiares y curiosos que aguardaban ansiosos. Isa, claramente nerviosa, se sentó junto a su equipo legal mientras Isabel entraba con su habitual actitud de seguridad. No obstante, esta vez, se podía vislumbrar un indicio de ansiedad en su rostro. El juez, después de unos minutos de tensa espera, comenzó a leer su resolución.
El tribunal dictaminó que, aunque no existían suficientes pruebas para condenar a Isabel Pantoja por maltrato físico, sí se comprobó que había ejercido un control psicológico severo y dañino sobre su hija durante años. Isabel fue condenada por maltrato emocional, lo que, si bien no conllevaba una pena de prisión inmediata, la obligaba a acatar una serie de medidas restrictivas, incluyendo la prohibición de acercarse a Isa por un periodo determinado. Este veredicto fue un duro revés para Isabel, quien aunque había logrado eludir la prisión, la mancha de la condena por maltrato emocional resultaba devastadora para su imagen pública. Muchos de sus seguidores más leales comenzaron a cuestionar su fidelidad hacia ella, haciendo que las oportunidades laborales que había estado buscando se desvanecieran rápidamente. La reina de la copla se enfrentaba a una soledad abrumadora, rodeada por un silencio incómodo que contrastaba drásticamente con los aplausos y el fervor que siempre habían acompañado su trayectoria. Por su parte, para Isa, el veredicto fue agridulce, aunque no había conseguido que su madre enfrentara un castigo más severo, sentía que había cerrado un oscuro capítulo en su vida. Se prometió jamás permitir que su pasado la definiera y, con el respaldo de Ashraf y su pequeño círculo de confianza, decidió reconstruir su vida lejos de los escándalos familiares que la habían perseguido. La prensa, por su parte, no dejaba de especular sobre el futuro de Isabel. ¿Podría la cantante hallar la forma de regresar al ámbito público o este escándalo sería el final definitivo de su carrera? La finca que había sido testigo de tantos momentos de gloria y desgracia se transformó en una suerte de prisión emocional para Isabel, una especie de cárcel autoimpuesta donde el eco de su antigua grandeza se mezclaba con el dolor del rechazo y la traición. Después del veredicto, Isabel se recluyó en Cantora, un lugar que había sido su refugio por años, pero que ahora se sentía como una fortaleza llena de sombras. Las puertas permanecían cerradas y solo un pequeño grupo de empleados fieles continuaba su labor allí. A pesar de haber evitado la cárcel, la condena por maltrato emocional dejó una huella imborrable en su vida. La prensa, siempre ávida por noticias sobre ella, comenzó a especular sobre su estado emocional, su salud mental y el incierto futuro de su carrera artística, que ahora pendía de un hilo. Los meses continuaban su paso y el aislamiento voluntario de Isabel se hacía cada vez más evidente. Los vecinos de la zona estaban al tanto de que ya no la veían salir de la finca, ni siquiera para eventos de relevancia social. Agustín Pantoja, su hermano, era su único contacto regular con el exterior, se encargaba de manejar las relaciones públicas, efectuar llamadas y mantener a raya a los periodistas. Sin embargo, en el interior, la situación era muy distinta. Isabel apenas mantenía conversación con él, y aunque Agustín trataba de motivarla para que retomara su carrera musical, ella mostraba la menor muestra de interés. El peso de las críticas y las constantes menciones en programas de chismes la habían dejado emocionalmente exhausta. Ya no era la Isabel Pantoja que desafió a la justicia con la cabeza en alto en su primer proceso judicial, esta vez, el golpe era mucho más personal. Sentía que había perdido algo más que su reputación, había perdido a su hija, su legado familiar y posiblemente incluso su propia identidad como madre. Isa Pantoja, en contrapartida, intentaba avanzar en su vida lejos de las dramas familiares. Decidió mudarse con Ashraf y su hijo a una casa en las afueras de Madrid, en busca de tranquilidad y estabilidad. Después del veredicto, Isa experimentó una mezcla de alivio y tristeza. A pesar de que había logrado justicia, el juicio había sacado a la luz muchas de sus heridas más profundas. La relación con su madre, que siempre había sido conflictiva, parecía completamente rota. A pesar de las circunstancias dolorosas que habían compartido, esa distancia seguía doliéndole. Sin embargo, Isa comprendía que debía centrarse en su futuro. Comenzó a estudiar psicología, interesándose por comprender mejor las dinámicas del maltrato emocional y ayudar a otros que atravesaran situaciones similares. La relación con Ashraf se fortaleció, y la pareja empezó a hablar de matrimonio y ampliar la familia. Isa encontraba consuelo en su hijo, quien se convirtió en su mayor motivación para seguir adelante. La maternidad le proporcionaba una nueva perspectiva sobre la vida y sobre el futuro que deseaba construir. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse al margen de las cámaras, la vida de Isa seguía siendo objeto de escrutinio público. Programas de tertulias y revistas del corazón continuaban especulando sobre su relación con Isabel, e incluso algunos sugerían que, con el tiempo, madre e hija podrían reconciliarse. Sin embargo, Isa no estaba lista para dar ese paso. No es que no ame a mi madre, dijo en una entrevista años después, sino que necesito establecer límites por mi propia salud mental y emocional. No puedo volver a caer en ese ciclo de dolor.
Mientras tanto, Cantora se había convertido en un lugar casi fantasmagórico. Isabel había sucumbido a una profunda depresión. El aislamiento no solo había repercutido en su salud mental, sino también en su salud física. Los rumores sobre su estado delicado comenzaron a difundirse en los medios. Algunos reporteros aseguraban que Isabel padecía problemas de salud crónicos que se habían agudizado tras el juicio y que su familia estaba preocupada por ella. Agustín, siempre protector, intentaba por todos los medios devolver a su hermana algo de aquella gloria perdida. Organizó reuniones con antiguos conocidos de la industria musical, buscando oportunidades para reubicar a Isabel en los escenarios. Sin embargo, cada vez que le proponía algún nuevo proyecto, ella se negaba. «No tengo nada que ofrecer», respondía, «el público me ha dado la espalda, y lo peor de todo es que mi hija también lo ha hecho». Los meses de aislamiento se convirtieron en años. La casa de Cantora, antes bulliciosa y llena de vida, se había transformado en un lugar desolado, donde solo se escuchaba el viento arrastrando las hojas y el lejano eco de los recuerdos. Isabel apenas hablaba con nadie fuera de su círculo más íntimo, y las apariciones públicas se tornaron cada vez más raras. Los pocos amigos que la visitaban notarían el cambio en su semblante, una mujer que antes era vibrante y segura de sí misma, ahora lucía apagada, consumida por la culpa y la tristeza. El tiempo continuaba su curso, pero la conexión entre madre e hija no mostraba signos de mejora. Isa, enfocada en su carrera y su familia, había encontrado un nuevo propósito en la vida lejos de las tensiones y expectativas de ser parte de la familia Pantoja. Sin embargo, algo dentro de ella siempre la recordaría que la relación con su madre seguía pendiente de resolución. A pesar del daño que había sufrido, Isa era consciente de que Isabel, a su manera, la había amado, aunque ese amor había sido tóxico y controlador. Un día, Isa recibió una llamada inesperada. Su tío Agustín le informó que Isabel había sido hospitalizada por una complicación de salud grave. Aunque los detalles eran vagos, estaba claro que la situación era crítica. Isa se sintió atrapada en dos mundos, el de la mujer que había luchado por liberarse del control de su madre y el de la hija que, a pesar de todo, seguía sintiendo un vínculo profundo con ella. Así, decidió visitar el hospital. Al llegar, encontró a Isabel en una cama, frágil y envejecida, una imagen que contrastaba drásticamente con la poderosa figura que había reinado en los escenarios y en las portadas durante tantas décadas. Isabel abrió los ojos al percibir la presencia de Isa, y en un instante ambas se quedaron en silencio, mirándose sin pronunciar palabra. Había una carga de dolor y arrepentimiento en la habitación, pero también una sensación de paz indescriptible. «Perdóname», murmuró Isabel con voz apenas audible. Fue la primera vez que Isa escuchó a su madre pedir disculpas, y aunque esas palabras llegaban tarde, portaban un peso inmenso. Isa se acercó, tomó la mano de su madre y en ese momento sintió que, aunque no pudieran borrar el pasado, tal vez había espacio para el perdón y labrar un camino hacia la reconciliación. Desde ese entonces, la relación entre Isabel e Isa, aunque no perfecta, comenzó a sanar gradualmente. Isa nunca olvidaría el daño que había padecido, pero también entendía que el rencor no podía ser el único legado entre ellas. Isabel, consciente de sus errores, intentó en los últimos años de su vida hacer paces con su pasado. Las relaciones con el resto de su familia comenzaron a mejorar ligeramente, no obstante, siempre quedaría el eco de los años perdidos y las palabras no pronunciadas. Cantora, que había sido testigo de innumerables momentos de gloria y desgracia, se transformó en un símbolo de redención y transformación. Isa, mientras tanto, continuó adelante con su vida, pero ahora con la sensación de haberse liberado de un capítulo que la había marcado profundamente. Isabel, por su parte, halló en los últimos años de su existencia una paz que nunca antes había experimentado, reconociendo que aunque su fama y carrera fueron grandiosas, su lucha mayor había sido siempre consigo misma. Con el tiempo, la historia de Isabel Pantoja y su hija Isa se convertiría en una enseñanza sobre el dolor, el perdón y la posibilidad de sanar incluso las heridas más profundas. Aunque el camino hacia la reconciliación estuviera lleno de dificultades, la memoria colectiva de España retendría la figura de Isabel Pantoja, asociada no solo a su trayectoria artística, sino también a la complejidad de las relaciones familiares y al peso que la fama ha ejercido sobre su vida personal. No olvides suscribirte a nuestro canal Fama y Escándalos, dar like al vídeo y dejar tu comentario sobre lo que opinas de esta historia. Gracias por acompañarnos.